Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, un poquito la idea es contarles algo de la actualidad de Chaos de Tools, pero antes una pequeñísima introducción para aquellos un poco que no conocen. A ver, Chaos de Tools nace aproximadamente hace 15 años y su objetivo inicial era apoyar el desarrollo de Chaos BRP, que era un RP de clase mundial que hoy, digamos, está instalado en muchas organizaciones, tanto estatales, privadas y además en diferentes partes del mundo. Pero en su momento, digamos, había que desarrollarlo. Además, una de las premisas del RP era que tenía que evolucionar en el tiempo. Y en ese momento comenzamos a usar los patrones que venían con GeneXus y nos dimos cuenta que para la aplicación que queríamos construir no eran suficientes. Entonces ahí empezamos a trabajar en desarrollar nuestros propios patrones y ahí, digamos, se terminó, digamos, se empezó a construir lo que hoy en día se llama Chaos de Tools. A partir de ahí también lo empezó a usar la empresa GeneXus Consulting en todos los proyectos. Y dado también el éxito que estaba teniendo, fue que después se empezó, digamos, a comercializar dentro de la comunidad GeneXus. Un poco los pilares más importantes dentro de lo que es Chaos de Tools, que es lo que buscamos nosotros, es aumentar la productividad en el desarrollo GeneXus, hacer más productivo el desarrollo de GeneXus, pero también siempre siguiendo las mejores prácticas en el desarrollo de aplicaciones GeneXus. Nosotros tenemos ya más de 15 años de investigación y desarrollo. Digamos, Chaos de Tools se ha utilizado para proyectos muy importantes y de misión crítica, y entonces, digamos, en esto hemos también tenido el conocimiento de un montón de pautas de desarrollo que ya vienen dentro del producto. Después, otro tema muy importante es el tema de la experiencia de usuario. Digamos, también con Chaos de Tools apoyamos, esto es muy importante, y esto está íntimamente ligado también con la productividad. O sea, es mucho más difícil y lleva mucho más tiempo construir una aplicación que tiene una buena experiencia de usuario que una que no. Y sobre todo también pasa que los desarrolladores no tenemos a veces muchos conocimientos. Esto involucra muchísimas otras disciplinas. Entonces también es muy importante poder contar con una herramienta que trabaje y que te resuelva todos esos temas. Después también ir acompañando también la evolución tecnológica. Nosotros también estamos parados sobre GeneXus, ir siguiendo siempre la evolución de GeneXus, incorporando todas las nuevas funcionalidades que GeneXus provee, y además, digamos, con una curva de aprendizaje rápido, en el sentido de que muchas veces los usuarios de Chaos de Tools están usando nuevas funcionalidades de GeneXus y ni se enteran que lo están usando porque ya les es transparente dentro de Chaos de Tools. Y después, otro punto muy importante es el tema de seguridad. Nosotros tenemos la suerte de contar con el apoyo del equipo de seguridad de GeneXus Consulting. Este equipo de seguridad son expertos en seguridad en aplicaciones GeneXus. De hecho, digamos, me atrevo a decir que son los que más saben de seguridad de aplicaciones GeneXus. Y bueno, ellos también apoyan al equipo de Chaos de Tools para que el código que nosotros estemos generando dentro de lo que es Chaos de Tools sea seguro. Y bueno, en Chaos de Tools tenemos, digamos, 3 productos, que es Chaos de Tools para web, Chaos de Tools para smart devices, y también otro producto que es Chaos de Audit, que nos permite, digamos, auditar una base de datos y tener un registro de todas las modificaciones que hacen los usuarios sobre determinadas tablas del sistema. Por ejemplo, no sé, quiénes modificaron tal valor de un producto. Digamos, si vos tenés una explotación donde podés ver el valor anterior y posterior de cada cambio. Pero bueno, ahora sí vamos un poquito de actualidad. En abril de este año liberamos la versión 11 de Chaos de Tools. Y en la versión 11 de Chaos de Tools estamos poniendo mucho foco en lo que es la experiencia de usuario, en toda la parte de UX. Y permítame una pequeñísima introducción. A ver, nosotros cuando queremos desarrollar alguna aplicación que tiene una interfaz de usuario, es muy importante, digamos, que la interfaz de esa aplicación sea consistente y que además evolucione según las modas, la estética del momento.
todos sabemos que no es lo mismo una aplicación de ahora que de hace 5 años. O sea, en 5 años cambia, digamos, la interfaz cambia muchísimo. Y bueno, en la medida de que en el equipo de desarrollo hay más de una persona, o la aplicación se torna mucho más compleja, se hace necesario primero tener pautas donde esté especificado, bueno, cómo es la interfaz, pero también se hace cada vez más complicado seguirlas, ¿tá? Haciendo también más complicado que haya consistencia de interfaz y además haciendo más complicado que eso pueda evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo, digamos, las empresas? Lo que están haciendo ahora es tener un design system. ¿Qué es un design system? Es de alguna manera un conjunto de pautas, ¿tá? Que tienen que ver con la interfaz, pero también apoyados en tecnologías que permiten de tecnologías y patrones que de alguna manera permiten propagar esas pautas hacia todo lo que es la interfaz. ¿Qué ventajas logran? Las grandes empresas la usan, como por ejemplo Airbnb, Google con su Material Design, Apple, Salesforce. ¿Cuáles son las ventajas de tener un design system? Bueno, las grandes ventajas son, primero que nada, la consistencia, digamos, que todas las interfaces sean consistentes. Después también mayor productividad, porque el desarrollador, el que está desarrollando, digamos, no tiene que tener en cuenta temas de diseño. No se tiene que preocupar por eso está en otro lado. Después también, digamos, cuando uno trabaja en lo que es un design system, digamos, también consigue un lenguaje común y es mucho más fácil comunicarse con el otro o con equipos multidisciplinarios. Y después también la propagación de cambios. O sea, esa interfaz, digamos, como dijimos, ¿no? De un año a otro cambia muchísimo. Cambian los estándares, cambian las modas, entonces es fundamental que vos esos cambios los puedas propagar en toda la aplicación. Y de alguna manera nosotros en Chaos de Tools lo que tenemos es, digamos, básicamente un lenguaje de especificación de interfaz, que es un lenguaje de especificación que venimos usando desde que arrancamos con Chaos de Tools en la X, que teníamos esa interfaz que ustedes vieron ahí. Y esto fue, y bueno, y a eso, digamos, le aplicabas un design system, que en particular, digamos, hace muchos años era esto, y eso fue evolucionando, pero lo interesante, que siempre nosotros fuimos manteniendo el mismo lenguaje de especificación, lo que permite tener la consistencia en todas las interfaces que nosotros desarrollamos, y además la posibilidad de poder de forma sencilla pasar de un design system a otro. Acá, por ejemplo, tenemos el Design System Flat, que fue el primer, de alguna manera, la primera interfaz para aplicaciones de responsive. Y bueno, hoy en Chaos de Tool 11 liberamos, digamos, otro nuevo Design System que es el Orion. ¿Tá? A ver, los objetivos que siempre tuvimos en toda la parte del Design System de Orion es lograr un salto sustancial a nivel de interfaz, siguiendo siempre los mejores principios de diseño de interfaz y también teniendo mayor productividad en aplicaciones responsive. En particular, digamos, nos basamos en muchos criterios de usabilidad que después Ignacio Roca les va a contar un poco en la parte de su charla. Pero digamos, acá hay mucho de claridad, de mostrar solamente la información relevante, de tener mucha jerarquía también en la información que mostramos. En también hacer eficiente el uso de filtros, tanto para un usuario principiante, digamos, como para un usuario experto. También, digamos, optimizado, digamos, para mostrar mucha información, pero también, digamos, con las jerarquías permitiendo siempre mostrar la información relevante. Trabajar mucho en lo que es la arquitectura de la información, en poder darle al desarrollador, digamos, la flexibilidad de poder él decidir de qué manera quiere representar una entidad y cómo la quiere mostrar, habilitándole un montón de componentes para que de alguna manera se puedan construir, digamos, y puedan mostrar y jerarquizar toda la información. También teniendo en cuenta también la explotación, digamos, también con Orion facilitamos también la construcción de distintas interfaces para la explotación de datos,
para que puedan hacer este tipo de interfaces de manera lo más sencillo posible. Pero, y me detengo aquí un poquito, uno de los objetivos grandes también que tuvimos en el tema Orion tiene que ver con la productividad. A ver, nosotros tenemos mucha experiencia en el tema de aplicaciones responsivas. De hecho, cuando GeneXus en Evolution 3 libera, digamos, la posibilidad de generar con GeneXus aplicaciones responsive, nosotros fuimos el primer patrón que empezó, digamos, a generar aplicaciones responsivas utilizando todo lo nuevo que proveía GeneXus. Y entonces tenemos un gran camino recorrido. Pero también encontramos, digamos, en ese camino que, digamos, construir una aplicación responsive llevaba mucho más tiempo que construir una aplicación que no era responsive. Y entonces en ese camino entramos a aprender, de alguna manera, bueno, qué decisiones de diseño podíamos tomar para aumentar la productividad de aplicaciones responsive. Y en particular teníamos también otro caso, que es el del Chaos BRP. Chaos BRP tenía que hacer una migración muy importante de interfaz, o sea, es una KB, imaginen una KB de 16.000 objetos, ¿tá? Y querían, digamos, hacer una actualización de interfaz y llevar todo el RP a responsive, ¿tá? En muy poco tiempo. Maida Kurdian después le va a contar más en detalle de todo ese caso. Y bueno, y en base a eso también fue que nació el Design System Orion, de entrar a encontrar un montón de pautas para poder, digamos, poder aumentar la productividad en aplicaciones responsive. Y como después les va a contar Maida, digamos, esto, digamos, se consiguió en muy poco tiempo. Entonces, digamos, también, digamos, es una de las virtudes que vienen también con el tema Orion y con el aumento de la productividad en lo que es aplicaciones responsive, sobre todo orientado a aplicaciones de negocio, donde tienen que mostrar un montón de información siguiendo lo que son las mejores pautas de interfaz. Así que bueno, esto fue de alguna manera un resumen. Ahora, digamos, vamos a tener diversas charlas, así que los voy a dejar con José Luis Chalar, que nos va a contar un poco. José Luis tiene una gran experiencia en el desarrollo, es un consultor GeneXus, no sé si lo conocen, pero digamos, desde años inmemoriales ha gerenciado un montón de proyectos GeneXus, y bueno, hoy nos va a contar su experiencia en el desarrollo de proyectos y cómo es inconcebible desarrollarlos sin patrones.